Él dijo que no le gustaban los niños, así que me escapé. Después de 5 años de seducir al gran CEO de la corporación Yader, quedé embarazada. Pensé que sería incapaz de tolerar a una amante encinta. Así que me escapé antes de que se notara mi embarazo, sin saber que Stefan se volvería loco al buscarme por toda la ciudad de San Francisco. 4 años después de mi escape, tuve que regresar a casa. Apareció de repente, acorralándome, su voz era gélida. Elizabeth Smith, ¿todavía te atreves a volver? Era la amante mimada de Stefan Yader, un hombre frío y distante, y nunca se preocupó por mí. El único momento en que perdía el control era en el dormitorio, siendo su única amante durante 5 años. El día que me realicé la prueba de embarazo, fui a su oficina a contarle sobre nuestro bebé. Cuando abrí la puerta, escuché su conversación con su mejor amigo. Tus padres ya te han encontrado una pareja. Es la segunda hija de la familia McAllister. Ella es hermosa. ¿Por qué no simplemente seguir adelante? La voz de Stefan era indiferente mientras levantaba ligeramente la mirada. Si te gusta tanto, cásate con ella. Su amigo se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. Stefan, ¿qué es tan genial sobre esa amante tuya? ¿Realmente te ha hechizado? Contuve la respiración esperando su respuesta, pero Stefan no dijo nada. Su amigo continuó bromeando si esa amante tuya se quedaría embarazada antes de que pudiera terminar. Stefan dejó su vaso con voz gélida. He tomado precauciones, no se quedará embarazada. Su amigo sonrió, pero si lo hiciera, la obligarías a deshacerse del bebé. Stefan no respondió, sentí que caía en un abismo oscuro. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Stefan siempre fue meticuloso con la anticoncepción. Nunca podría tolerar una amante embarazada. Me di la vuelta y rompí en pedazos el informe de embarazo que tenía en la mano. Me reí amargamente por un momento fugaz. En realidad, había pensado que podría esperar con ansias la llegada de mi hijo. Stefan, con el rostro frío como el hielo, rompió un vaso en su mano esa noche. Tiempo después me enteré de que su amigo me había insultado y fue severamente reprendido por Stefan. Stefan esa noche no regresó a casa. Tuve una pesadilla, en ella Stefan me agarraba el cuello, su mirada cruel y sangrienta. Eres un juguete, ¿cómo te atreves a pensar que eres apta para tener a mi hijo? Luché por respirar, mi rostro se sonrojó mientras su expresión insensible se grababa en mi mente. Me desperté sobresaltada, sin aliento, me di cuenta de que había sido un sueño y exhalé aliviada, pero mientras el recuerdo de la pesadilla persistía, me acordé de una verdad inimaginable. Stefan no era el hombre digno y distante que parecía ser, él siempre había sido un monstruo despiadado y de sangre fría. Cuando nos conocimos, Stefan había sido drogado con un alucinógeno. Lo cuidé hasta que recuperó la conciencia. Cuando se despertó, a cambio de mi ayuda, le exigí su protección. Todo lo que quería era un lugar al que llamar hogar, pero con el tiempo me enamoré de él. Lo ridículo fue que durante esos años su indulgencia me hizo albergar una fantasía tonta, la idea de casarme con él, tener hijos y vivir una vida normal. Ahora es tiempo de despertar de ese sueño. Me puse una mano en el abdomen. Ahora, ese niño era mi única familia en el mundo. No podía dejar que Stefan supiera lo del bebé, no podía dejar que le quitara a ese niño el derecho a nacer. Llamé al rival de Stefan. Alex se rió suavemente. Elizabeth Smith, por fin me has llamado. Fui directo al grano. Llévame lejos, a algún lugar donde Stefan no pueda encontrarme. Él cumplió su promesa y me proporcionó una manera de pasar desapercibida de la mirada de Stefan y salir del país. Pero había una condición, necesitaba distraer a Stefan durante 1 hora, que se convirtió en mi oportunidad de escapar. Le pregunté por qué no podía encontrar un pretexto para mantener a Stefan ocupado. Se quedó en silencio por un momento antes de reír de repente. Él me dijo, Elizabeth, todavía necesito permanecer con vida después de que te hayas ido. Si se descubre que te ayudé a escapar, vendrá a buscarme y, cuando mi padre se entere,
estaré muerto. Apreté mis labios. Tal vez Stefan no se molestaría en ir a buscarte por mí, después de todo, yo soy solo una amante conveniente. Él soltó una risa críptica. ¿Quién sabe? Le hice prometer que nunca le diría a Stefan dónde estaba después de que me fuera. Él solo se rió durante un largo tiempo antes de finalmente aceptar. Algo en su respuesta se sintió extraño, pero rápidamente dejé de lado la inquietud. Stefan siempre me había tratado generosamente, tenía acceso a sus tarjetas, podía comprar todo lo que quisiera y no me faltaba nada. Si fuera solo yo, no tomaría nada, pero ahora con el bebé tenía que pensar por él. Usando las tarjetas que Stefan me dio, gasté millones en varias tiendas a lo largo de los años. Para poder escapar con dinero, hice arreglos con algunos dueños de tiendas. Ellos me pagaron una comisión de $15,000 a cambio de convertir las compras en efectivo para mí. Cuando Stefan recibió la alerta sobre el gasto, me llamó. Su tono era tan tranquilo e indiferente como siempre. ¿Necesitas algo? Le diré a mi asistente David que se encargue de ello. Me sentí culpable. No es necesario, solo estaba comprando cosas al azar. Hizo un sonido de reconocimiento, como si solo hubiera preguntado por curiosidad. De la nada encontré el coraje para preguntar, Stefan, soy solo un juego para ti. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me congelé. Cuando no escuché una respuesta, entré en pánico y rápidamente añadí, olvídalo, solo estaba bromeando. Antes de que me diera cuenta, rápidamente pasó el tiempo y todo estaba listo. Cuando Stefan regresó, estaba inusualmente entusiasmada, me aferré a él presionando besos a lo largo de su mandíbula, buscando sus labios antes de besarlo allí. También su mano se apretó alrededor de mi cintura, su respiración se hizo más profunda justo antes de que las cosas fueran más allá. Lo detuve, le dije que tenía la menstruación. La lujuria en sus ojos se desvaneció cuando su gran mano se posó sobre mi abdomen. Frunció el ceño. Tu menstruación se adelantó. Últimamente ha sido irregular. Te llevaré al hospital mañana. Mi corazón se aceleró y mi rostro se calentó mientras declinaba apresuradamente. No era alguien que expresara abiertamente sus sentimientos y él tampoco, pero hoy solo quería aferrarme a él, anhelando sus besos, su atención, su cuidado. Quiero la tarta de fresas de esa pastelería que está en el centro de la ciudad, murmuré ligeramente, poco acostumbrado a este lado mío. Cuando nuestras miradas se encontraron, parecía que estaba buscando algo en mi expresión. Parpadeé de nuevo con los ojos muy abiertos. Dejó escapar un débil suspiro. Bien, añadí, y recuerda ser educado, no asustes al mesero. Respondí de nuevo. Está bien. Stefan nunca se había molestado en asignar a alguien para que me vigilara. Tan pronto como se fue, llamé un taxi y, antes de irme, programé un mensaje para Stefan. Stefan, se acabó. Ya no es necesario que me sigas protegiendo, ya no me aferraré más a ti. Para cuando recibió el mensaje, ya me había ido. Era una locura, siquiera considerar la idea de que Stefan pudiera volverse loco tratando de encontrarme. Alex no sabía por qué me iba, pero me dio un consejo de despedida: si te vas, no regreses. Stefan es un lunático, si descubre que lo engañaste y te atreviste a regresar, podría matarte. Sin embargo, 4 años después regresé. Estaba en el aeropuerto abordando un vuelo de regreso a casa. Después de aterrizar, pasé por el baño. Cuando salí, mi hija Molly me estaba esperando, sonriendo de oreja a oreja. Mami, acabo de encontrar un papá guapo. Me reí como si fuera una broma, no le había contado a nadie sobre mi regreso, excepto a mi mejor amiga Susana. Molly y yo nos estábamos quedando en su casa por el momento. Durante los últimos años en el extranjero, había construido mi propia carrera y me había convertido en un diseñador de moda moderadamente conocido. Este viaje de regreso tenía 2 propósitos. Primero, me habían invitado a asistir a la Semana de la Moda en Nueva York. Segundo,
Había descubierto recientemente que podría tener una hermana menor. Aparte de mi hija, había alguien más en este mundo conectado conmigo por sangre, así que me arriesgué y regresé a la ciudad de San Francisco. Hace 4 años me había topado con una foto que alguien le había tomado. Stefan estaba de pie en la fila esperando comida, había una leve sonrisa en sus labios y en su mano había una caja de pastel de fresas. Internet estaba lleno de incredulidad. Stefan estaba en el sucio distrito del centro, el germanófobo que evitaba todo lo que fuera mínimamente insalubre. Todavía tengo esa foto guardada en mi teléfono. La siguiente vez que oí hablar de él fue a través de la abrumadora cobertura mediática de su gran éxito que llevó a la corporación Yadder al ser la mejor del país. La última vez no estaba solo en el centro de atención. A su lado estaba la elegante niña mimada de la familia McAllister, una mujer adorada por todos. Stefan siempre había sido el centro de atención, pero ahora la brecha entre nosotros era insalvable. Una vez Susana me preguntó si todavía tenía sentimientos por Stefan. Negué con la cabeza. Mi sueño había terminado hace mucho tiempo. Tan pronto como regresé, comencé a investigar el paradero de mi hermana. El día que iba a asistir a la Semana de la Moda, dejé a Molly con la niñera. En el evento tomé mi asiento entre el público. Cuando fue mi turno de hablar, el foco me iluminó. El anfitrión me preguntó sobre la inspiración detrás de mi colección. Lirium es un proyecto en el que trabajé durante 3 años. Comencé con confianza. Fue durante un verano particularmente vibrante. Hablé con fluidez, completamente inmersa en el relato de mi proceso creativo entonces. Lo sentí, una mirada penetrante y opresiva se fijó en mí. No fue hasta entonces que noté el balcón VIP en el segundo piso. Una silueta familiar se alzaba entre las sombras. Me había estado observando, no sabía por cuánto tiempo. Sus ojos oscuros eran fríos y sin emociones, como los de un depredador acechando desde la oscuridad, brillando con una luz aguda y peligrosa. Mi cuerpo se puso rígido, ni siquiera registré lo que dijo el anfitrión o cómo respondí cuando finalmente escapé del salón. Detrás del escenario todo mi cuerpo se relajó, pero cuando me di la vuelta, una mano cálida y poderosa salió de la nada y me arrastró a un rincón. Me acorraló contra la pared. Ese leve y familiar aroma amaderado y de especias me golpeó instantáneamente. Su voz siniestra y sedienta de sangre me heló hasta la médula. Elizabeth, ¿te atreves a volver? Sus ojos ardían con obsesión, locura y rabia. Él realmente era un lunático. La presión en mi cuerpo se hizo más fuerte mientras murmuraba, podría matarte ahora mismo, y tenía todas las razones para odiarme. Stefan era el tipo de hombre alrededor del cual giraba el mundo, como único heredero de la fortuna de la familia Yadder. Había pasado los últimos años sobre ola tras ola de éxito y yo era la única persona que se había atrevido a jugar con él. Mi rostro se puso rojo por la fuerza que ejercí para soltarme. No importaba cuánto luchara, no podía escapar de su agarre. Sus ojos oscuros se clavaron examinando mi expresión. Su otra mano tranquila y deliberada secó las lágrimas que se acumulaban en las esquinas de mis ojos justos. Cuando su agarre se aflojó de repente, se inclinó y me besó ferozmente. Fue caliente e intenso como si estuviera compensando los 4 años de ausencia. En un suspiro mi corazón se aceleró incontrolablemente, mi mente se quedó completamente en blanco. Instintivamente extendí la mano y envolví mis brazos alrededor de su cuello devolviéndole el beso. La atmósfera se volvió extrañamente cargada, un golpe en la puerta rompió el momento. Señorita Smith, algunos periodistas están afuera esperando realizar una entrevista personal con usted. ¿Está disponible? Volví a la realidad y lo empujé rápidamente. Él agarró mi barbilla con un brillo burlón en sus oscuros ojos. ¿Crees que esos periodistas saben que la diseñadora que están a punto de entrevistar me estaba besando hasta dejarme inconsciente atrás de la puerta? No sabía qué me pasaba. Tal vez había pasado demasiado tiempo desde que había visto a Stefan y mi cuerpo estaba reaccionando a algún tipo de aumento hormonal, lo que me hacía desearlo. Casi inconscientemente mi mano rozó sus abdominales. No se tartamudeé, apenas logrando responder en el momento en que esas palabras salieron de mis labios. La claridad regresó como un rayo. Retiré mi mano inmediatamente.
Estefan fue más rápido, atrapó mi mano que huía sin esfuerzo, su respiración se hizo más profunda y su expresión se volvió más oscura, más fría e ilegible. Entré en pánico. Miré hacia la puerta temiendo que alguien de afuera pudiera notarlo. Estefan, ¿estás loco? Él soltó una risa fría. Tú eres quien me tocó primero, Elizabeth. Entonces, ¿quién es realmente el loco? Aquí no respondí. Él continuó en voz baja, debo estar loco, dejándote besarme sin parar, dejándote tocarme y realmente queriendo más. Sus palabras me inquietaron y me apreté más fuerte contra la puerta. Una mano arrastrándose hacia la salida. Una suave risa desde arriba me detuvo en seco haciendo sonar las alarmas en mi cabeza. Sin prisa levantó mi mano y la presionó de nuevo sobre sus abdominales, sus músculos. Se sentían más duros de lo que recordaba, más definidos que antes. Ya había sido capaz de agotarme durante nuestras noches juntos. Ahora mis pensamientos se descontrolaron y mi rostro rojo de vergüenza. Ya te sonrojaste, ¿qué harás?, se burló. Será mejor que lo hagas bien esta vez. Lo miré con cautela. Ya he tocado suficiente. ¿Quién dijo que ya me has tocado suficiente? Te detienes cuando yo lo diga. Él fácilmente me desconcentró de mis pensamientos. ¿Qué pasa con los periodistas afuera? Su mirada se volvió fría. Déjalos esperar. Dudé, luego pregunté. ¿No me odias? Lo hago, incluso quiero desaparezcan. Su voz era escalofriantemente tranquila, pero me he dado cuenta de que hay otras formas de hacerte sufrir. Su cálida mano me tomó por la cintura agarrándola con firmeza. Su otra mano se deslizó a mi muslo levantándome sin esfuerzo mientras me presionaba contra la puerta. Estaba a punto de gritar cuando llevó uno de sus dedos a mis labios para silenciarlos. Sus ojos estaban desprovistos de calidez mientras susurraba. No hagas ningún sonido si no quieres que escuchen, porque no voy a parar. Ya no era solo impredecible, estaba completamente loco. Mucho después noté una marca de mordedura en mi cuello. Fue deliberada. Su mirada oscura se detuvo en la marca tormentosa y melancólica. El dolor es bueno, te hará más difícil olvidarlo. Eso fue exactamente lo que pasó. Fue cruel e implacable porque quería asegurarse de que no lo olvidara y cuando terminó. La calidez de sus ojos desapareció reemplazada por su habitual actitud fría y distante. Vi claramente que sus pasos vacilaron por un momento. Me preguntó la colección Lilium para quién fue creada. Pero la pregunta se detuvo abruptamente, se dio la vuelta y se fue. Mi corazón apresurado comenzó a estabilizarse. Fue entonces cuando noté varias llamadas perdidas y mensajes del personal del evento. Me disculpé rápidamente comunicándoles que no me había sentido bien y que me había quedado dormida en el salón. No me presionaron más. Cuando salí para tomar un taxi, de repente noté una figura familiar parada en la intersección. Era David, el asistente de Stefan. Ya han pasado 4 años y parecía aún más distante que antes cuando se acercó. Dijo solo una frase fría y cortante. El señor Yader solo puede mantener su lucidez con medicación. Por mi propio egoísmo, espero que puedas ayudarlo. Si no puede, espero que nunca más aparezcas frente a él. Ya que su condición puede salirse de control, fue entonces cuando me enteré de que Stefan estaba enfermo y no era una enfermedad menor. Poco tiempo después encontré a mi hermana, incluso la conocí en persona. Se llamaba Lily y su estilo se inclinaba hacia la moda andrógina. Tenía un ligero parecido conmigo, compartía algunas características similares, pero se resistía a reconocer nuestra relación. Su expresión era incómoda y defensiva. Trabajaba a tiempo parcial todos los días, así que le di una tarjeta e intenté cuidarla tanto como pude. Nunca había sentido el calor de la familia, pero quería que mi hermana lo sintiera. Sin embargo, últimamente me había sentido abrumada. Cada vez que nos encontrábamos, tenía que irme en poco tiempo. Un día una empresa que colaboraba conmigo envió a un agente para invitarme a una gala. Los asistentes eran todos figuras influyentes, gente de riqueza y estatus. El agente me instó a establecer contactos en el evento, diciendo que ayudaría a asegurar patrocinios para mi futuro. Asentí con la cabeza. Lo que no esperaba era que muchos de los asistentes eran personas que ya conocía.
El agente me los presentó y me instó a brindar por ellos uno por uno. De su boca brotaron palabras halagadoras, tratando de complacer a estas personas y convencerlas de que invirtieran en mis diseños. Mantuve una sonrisa educada, levanté mi copa y brindé con cada persona. Me miraron con miradas burlonas y diversión cuando brindé con una persona en particular. De repente exclamó, «Así que es la señorita Smith». Han pasado años. ¿Cómo ha caído tan bajo que se ha reducido a ser una simple mesera que nos sirve bebidas? De hecho, respondí con calma con mi sonrisa inquebrantable, no tan impresionante como el futuro prometedor de todos ustedes, caballeros. No quería hacer enemigos, ni crear problemas para mí o para la gente. El hombre, sin embargo, sonrió con maldad y agregó, ¿por qué? Parece que sus pechos han crecido más desde entonces. Si vienes a mi hotel esta noche y me haces feliz, incluso podría tirarte algo de dinero para que lo desperdicies. Mientras hablaba, extendió la mano para agarrarme. La multitud que nos rodeaba estalló en ovaciones, claramente entretenida por la escena. Muchos de ellos eran rostros familiares, gente que había conocido años atrás cuando todavía estaba con Stefan. En aquel entonces estas personas se habían esforzado por acercarse a Stefan, menospreciándome y mofándose de mí en cada oportunidad. Algunas personas habían tratado de insultarme, contratar matones para que me golpearan o domesticarme con humillaciones, pero al final o bien los golpeé yo o alguien que Stefan envió les dio una dolorosa lección. El dolor que soportaron no fue solo físico, sus empresas también sufrieron. Ninguno de ellos se atrevió a guardar resentimiento contra Stefan. Ahora que ya no estaba bajo su protección, me veían como un blanco fácil, alguien sin respaldo para intimidar. Este ya no era un trato que valiera la pena seguir adelante. En un abrir y cerrar de ojos levanté la mano y le di una fuerte cachetada al hombre en la cara. La multitud se quedó en silencio. El hombre, aturdido, por un momento se recuperó rápidamente y estaba a punto de pegarme. Antes de que pudiera reaccionar, alguien se paró al frente, dio un paso adelante y, sin dudarlo, le dio un puñetazo al hombre que cayó al suelo. Con una voz lo suficientemente fría como para congelar la habitación, Stefan le preguntó al hombre, ¿estás satisfecho? El salón estalló en caos. Todos estaban asombrados. Nadie esperaba que Stefan apareciera y mucho menos que interviniera después de todos los rumores de nuestra separación. Que la relación era irreparable. Stefan se volvió hacia mí con una mirada examinadora y, por una fracción de segundo, la frustración brilló en sus ojos, casi como si lamentara sus acciones. Mi agente se inclinó y susurró, ¿por qué no me dijiste que tu novio era tan guapo? Curiosamente, en cuanto lo dijo, me di cuenta de que el humor de Stefan parecía mejorar notablemente. De lo que no me di cuenta fue de que mis perspectivas de inversión en el evento estaban aseguradas. Después de este incidente, la noticia se extendió rápidamente entre la élite de San Francisco. La amante que había desaparecido misteriosamente del lado de Stefan Yader había regresado y no solo eso, sino que Stefan la había defendido públicamente. La relación con mi hermana mejoró considerablemente, pero seguía negándose a mudarse conmigo. Había sido adoptada por una familia amorosa con relaciones armoniosas y yo estaba genuinamente feliz por ella. Al regresar a casa, busqué noticias sobre Stefan. Era la única forma de vislumbrar al hombre en el que se había convertido en los años en que yo no estaba. Un titular en particular captó mi atención. El director ejecutivo de la corporación Yader se vuelve loco y gasta millones para poner la ciudad de San Francisco de cabeza. El video y las fotos que lo acompañaban eran cautivadores e inquietantes a la vez. En el metraje, Stefan todavía llevaba el traje del día que me fui. Tenía los ojos inyectados en sangre como si no hubiera dormido en días y su expresión era tensa e implacable. El ángulo de la toma era excelente, capturando su rostro increíblemente atractivo incluso a través de la pantalla. Su mirada penetrante se fijó en la cámara, haciendo que la persona detrás de ella se estremeciera. Mi corazón dio un vuelco. A sus pies había una caja de pastel de fresas y otros bocadillos destinados a mí. Durante un tiempo,
Las noticias sobre Stefan circularon con frecuencia solo para desaparecer sin dejar rastro. Un tiempo después, los rumores sugerían que había utilizado ciertos métodos para suprimir cualquier cobertura de su vida privada. Incluso los artículos que alguna vez especularon sobre una unión entre las familias Yader y McAllister, pintando a Stefan y la princesa de la familia McAllister como la pareja perfecta, habían desaparecido. Las palabras de David de repente resonaron en mi mente. Escribí enfermedad de Stefan Yader en la barra de búsqueda, pero no encontré nada. Justo en ese momento, Molly me abrazó por detrás. Mami, hoy volví a ver a ese tío guapo. Es el papá que más me gusta. Sonreí y le seguí el juego, abrazándola mientras la llevaba a la cama. Era extraño, Molly se parecía mucho a mí, casi no compartía ningún parecido con Stefan, a excepción de la alergia compartida al mango. Ella no heredó ni un solo rasgo visible de él. Cuando salí de la habitación de Molly, Susana me llamó desde la sala de estar. Cuando me acerqué, me miró en silencio durante un largo rato antes de soltar un suspiro. Dijo, después de que te fuiste, Stefan vino a buscarme. Inmediatamente, la miré a los ojos con el corazón acelerado, pero su estado mental en ese momento no era bueno. Parecía que estaba ocultando algo oscuro, tenía miedo de que pudiera pasar algo, así que insistí en que no sabía dónde te fuiste. Aún así, hay algo en lo que sé que nadie más sabe. Ahora tiene episodios maníacos graves y sufre de insomnio crónico. La mayor parte del tiempo apenas se mantiene con la ayuda de la medicación. Elizabeth, si aún sientes algo por él, creo que deberías ser valiente y seguir adelante. No importa si te ama o no, lo importante es lo que tú quieras. Si ya no le importas, no pierdes nada. Apreté los labios y mis ojos se iluminaron con una certeza que me sorprendió. Incluso si todavía me ama, Stefan siempre ha sido germofóbico. Cuando empezamos a salir, tenía que desinfectar todo 3 veces al día. Cada interacción íntima tenía que ir precedida de una limpieza meticulosa, pero con el tiempo dejó de desinfectarme al acercarme a él. Para adaptarme a la vida a su lado, también me volví germofóbico. Duré tanto tiempo con él, pero la última vez en el salón no sentí ese olor familiar y penetrante del desinfectante. No limpió nada antes de hablar conmigo y tampoco cuando intervino para defenderme. La ira en sus ojos había sido intensa, casi salvaje. De repente sonó mi teléfono. El número no figuraba en la guía, pero lo reconocí, era el de David. En cuanto contesté, me llegó su voz frenética, algo poco habitual en él. Señorita Smith, el señor Yader está teniendo un ataque. Esta vez es grave. Mi voz salió ronca. Está enfermo, llame a un médico. Pero el señor Yader sigue llamando su nombre, no deja que nadie se le acerque y está ardiendo de fiebre. Entonces, llame a la familia McAllister, dije con frialdad. ¿Por qué los llamaría? Las noticias dicen que los Yader y los McAllister van a fusionarse a través del matrimonio. El tono de David se volvió desesperado, como si hubiera desatado una bestia sobre él. Eso es solo un rumor, el señor Yader no tiene ninguna relación con los McAllister. Mis manos se pusieron húmedas y la indecisión que me había colmado momentos antes se evaporó como el humo. Me di cuenta claramente de que todavía amaba a Stefan, nunca había dejado de amarlo y así fui a verlo. El sonido de objetos rotos y gritos aterrorizados me saludaron mientras me acercaba a la villa. Había caos total afuera. Una multitud de sirvientes se paraba vacilante, susurrando entre ellos, pero sin atreverse a entrar. Cuando me vieron, sus rostros se iluminaron con esperanza y alivio. Señorita Smith, finalmente está aquí. El señor Yader está adentro. Vine porque no podía ignorarlo, pero no debería ser la prioridad para este episodio encontrar un médico. ¿Por qué me miraban como si fuera una especie de salvadora? Antes de que pudiera procesarlo, me llevaron a la entrada de la villa. Mis pies apenas tocaban el suelo, fue entonces cuando olí sangre dentro. David y un equipo de guardaespaldas estaban tratando de contener a Stefan. Estaba completamente loco,
Sus ojos inyectados en sangre y su aura abrumadora irradiaban pura violencia. Nadie se atrevió a acercarse a él. Esta era una faceta de Stefan que nunca había visto antes, una aterradora fuerza de destrucción. Tenía una mano agarrada alrededor del cuello de un guardaespaldas, mientras que otro yacía inconsciente a sus pies junto con varios otros que ya habían sido derribados. David me vio y su expresión cambió bruscamente. «Sal ahora. Cierra la puerta detrás de ti». El señor Yader ha perdido completamente la cordura. Pero era demasiado tarde, de alguna manera la mirada de Stefan me había encontrado. Sus ojos negros se clavaron en los míos firmes y el caos a nuestro alrededor pareció congelarse. El agarre de Stefan se aflojó de repente y el guardaespaldas se desplomó en el suelo, pero Stefan no se movió, se quedó allí mirándome fijamente como un cachorrito. No sabía por qué mi mente decidió compararlo con un cachorro en ese momento. Instintivamente, extendí una mano hacia él, preguntándole tentativamente, ¿quieres venir? Él respondió como un cachorro regañado que va a su dueño con la cabeza baja, su aura desafiante suavizándola. Elizabeth repitió mi nombre una y otra vez. No muy lejos, David se quedó congelado con una mirada de incredulidad. Sin embargo, al poco tiempo se acercó con una jeringa en la mano y rápidamente se la inyectó en el brazo de Stefan. Miré a David y le pregunté, ¿qué le acabas de inyectar? Él respondió con su tono tranquilo, es un tranquilizante, actúa rápidamente. Ayudamos a Stefan a entrar en su dormitorio. Cuando salí a buscarle un poco de agua, me encontré deteniéndome en la puerta de su estudio. A Stefan nunca le había gustado que entrara en su estudio. Cuando era su amante, en ese entonces dependía de él para tener un lugar seguro donde quedarme en la ciudad de San Francisco. Ahora no había nada entre nosotros. Sentí una repentina necesidad de ver lo que había estado manteniendo oculto en su estudio todo este tiempo. Abrí la puerta y entré. Lo que vi me dejó paralizada. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías. Algunas eran de hace años, cuando todavía vivía en el país. La mayoría eran recientes instantáneas de mi vida en el extranjero. Durante los últimos 4 años, una tormenta de emociones se agitó en mi pecho. Nunca había imaginado esta posibilidad, siempre había sabido dónde estaba y todo sobre mi vida en el extranjero. Sin embargo, nunca había venido a buscarme. No lo entendía. Debería haberme odiado por engañarlo, por escapar, debería haberme querido muerta. Un golpe en la puerta me sorprendió. Me giré y vi a David de pie allí. El señor Yader no se atrevía a acercarse. Dije, ¿por qué? Él creía que lo odiabas, que no querías estar cerca de él. El señor Yader no quiere disgustarte y David, dudó, cree que tuviste un hijo con su enemigo. Palabras evocaron en mi mente una imagen de la vida de Stefan durante los últimos años. Mirando las fotos mías en su pared, negándose a recibir actualizaciones de su gente sobre mis últimas actividades, pero incapaz de evitar colgar una foto tras otra hasta que cubrieron toda la habitación. Cuando se enteró de la existencia de Molly, ni siquiera se atrevió a sospechar que ella podría ser su hija. En cambio, envió a alguien a darle una paliza a Alex hasta dejarlo hecho papilla. Pobre, el castigo que recibió fue injusto. Cuando di a luz a Molly, me había pasado 2 semanas de la fecha prevista del parto, pero había afirmado públicamente que había nacido un mes antes. Desde cualquier ángulo, el momento hacía imposible que Molly fuera su hija, así que no era sorprendente que creyera la historia. Con el rabillo del ojo noté una tira de tela que se asomaba por la puerta. Sonreí para mí misma. Stefan, después de todos estos años, se había vuelto tan infantil. No lo llamé, en cambio, le serví un vaso de agua y lo llevé a su habitación. Stefan se sentó lentamente y lo ayudé a beber el agua en silencio y luego se apoyó en mí con un aire frágil. Me sentí extraña. Para mí, Stefan siempre había sido una figura inquebrantable, alto, fuerte, inmune a las dificultades. Luego habló en voz baja. Estás aquí y mi cordura regresó contigo, Elizabeth.
Estoy enfermo, muy enfermo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Stefan no se había enfermado después de que me fui. Había estado enfermo todo el tiempo. Mi partida solo lo había empeorado, empujando su enfermedad hasta el punto en que se volvió incontrolable. Ahora tenía que depender de medicamentos especialmente formulados para mantenerse bajo control. Sin embargo, me había ocultado todo esto durante los episodios maníacos. Stefan, él realmente pierde el control a menudo, lastimando a muchas personas en el proceso. Es por eso que la villa siempre tiene cadenas a mano para reprimir durante sus ataques. Todas estas cosas que me había escondido minuciosamente antes ahora estaban fluyendo como una marea, mostrándome la verdad de su condición, exponiendo sus debilidades ante mí, revelando sus cicatrices ensangrentadas que había mantenido ocultas durante mucho tiempo. En el pasado nunca me dejó ver nada de esto porque no quería mostrar debilidad frente a mí, no quería mi compasión. Su rostro pálido estaba húmedo de sudor y marcado por el cansancio. Sus profundos ojos negros mostraban una fragilidad poco común, una impotencia que nunca había visto antes. Apoyó la cabeza ligeramente sobre mi hombro y murmuró, Elizabeth, siente mi dolor solo un poco. Seguía siendo el mismo Stefan, pero ahora era incluso más calculador. Después de unos minutos de silencio, de repente le pregunté, ¿no te gustan los niños? Hizo una pausa antes de responder, no me gustan. No le respondí. Esa noche me fui apresuradamente. Molly era mi prioridad, ahora no la dejaría por nadie, ni siquiera por Stefan. Recordé cómo mi madre había muerto de una grave pérdida de sangre al dar a luz a mi hermana. Mi padre se volvió a casa rápidamente alegando que mi hermana también había muerto, pero en realidad la abandonó. La única razón por la que me mantuvo fue porque era mayor y podía hacer las tareas domésticas siguiendo órdenes sin quejarme. Más tarde, mi padre se volvió adicto al juego y lo perdió todo. Mi madrastra se divorció de él, llevándose a su hijo con ella. Al final, mi padre me vendió al dueño de un casino. Mis ojos se posaron en Stefan. Lo había visto antes, pero nunca esperé que por casualidad también le hubieran tendido una trampa. Esa noche alguien había pagado al dueño del casino para enviar a una mujer a su lado y esa mujer resultó ser yo. Desde el principio, todo lo que siempre quise fue una familia. No sabía cómo volver a conectarme con Stefan. Me preocupaba que mi presencia pudiera empeorar su condición. Cuando Alex me invitó a cenar, acepté con la esperanza de preguntarle sobre Stefan y esas fotos. Le pregunté si Stefan lo había buscado después de que me fui. La expresión de él se ensombreció. No mucho después de que te fuiste, se volvió loco buscándote por todo San Francisco. Rápidamente, se dio cuenta de que te ayudé a escapar, trajo una pandilla de hombres y me golpeó hasta que no podía moverme. Estuve postrado en cama durante un mes, sentí genuinamente pena. Tu familia no intervino para lidiar con Stefan, su rostro se ensombreció aún más. Lo hicieron, enviaron más hombres para luchar contra él. Cuando descubrieron que le robé a la amante de Stefan, se pusieron tan furiosos que casi me borran de la familia. Me reí torpemente y le serví otra bebida, agregando algunos regalos como gesto de disculpa. Mientras Alex me llevaba a casa, dijo algunas palabras que se me quedaron grabadas. Soy un mal tipo, Elizabeth, así que disfruté viendo a Stefan sufriendo, pero déjame decirte esto, eres la persona que más le importa. Lo conozco, la forma en que te mira, él te ama. No puedo estar equivocada. Me quedé helada, aturdida. Su mirada se desvió hacia algo detrás de mí y de repente sonrió, extendiendo la mano para alborotar mi cabello. Es difícil encontrar personas de buen corazón. Lo dejaré así, averigua el resto por tu cuenta. Sus palabras me dejaron perdida en mis pensamientos mientras llegaba al frente de mi edificio. Justo cuando estaba a punto de entrar, un par de manos fuertes me abrazaron por detrás, presionando mi espalda contra su duro pecho. Sentí el aroma inconfundible de Stefan. Su mano tomó mi barbilla, obligándome a girar la cabeza. El hombre detrás de mí se inclinó y capturó mis labios en un beso abrasador.
Escuché su voz tranquila y escalofriante susurrar detrás de mí, cada palabra lenta y deliberada. Elizabeth, te preocupas por todos los demás, pero no por mí. Elizabeth, ¿por qué te gustaba o por qué querías dejarme ir? Elizabeth, soy un completo lunático. ¿Sabes lo que un lunático quiere escuchar? Negué con la cabeza. Tomé su rostro entre mis manos y me puse de puntillas, inclinando mi mirada brillante y firme. Me gustas. Su cuerpo se congeló, aturdido, me miró con incredulidad. Su voz quebrantada me preguntó, ¿qué acabas de decir? Encontrando su mirada, respondí con seriedad, Stefan, creo que todavía me gustas. Sus ojos vacilantes inclinaron su cabeza para besarme de nuevo. Justo en ese momento una pequeña figura salió corriendo de la casa y envolvió sus brazos alrededor de su pierna. Una dulce voz infantil sonó, tío, ¿estás aquí, mami? Este es el papá que encontré para mí. Oh, mi dulce hija, ¿cómo lograste traer a tu verdadero papá? Es realmente rico y trata bien a Molly y no tiene novia. Me gusta este papá. Mami, date prisa y haz lo tuyo. La expresión de Stefan se volvió fría, su rostro se oscureció aún más. Elizabeth, ¿por quién me tomas? ¿Crees que un simple me gustas es suficiente para hacerme jugar a la casita y ser el padrastro de tu hija? No pude evitar reírme. Stefan, me has investigado durante tanto tiempo, vigilando mi vida en el extranjero. Seguramente debías saber que no había tenido ninguna relación mientras estuve fuera. Como mucho, unas pocas personas habían intentado salir conmigo, pero el único hombre que podría haberme dejado embarazada era él. Molly parpadeó con sus grandes y hermosos ojos. Su mirada se movía de un lado a otro. Luego se inclinó y susurró, conspirador, mami, date prisa y captura a mi nuevo papá. Lo que hay en su corazón a veces es diferente de lo que dice en sus labios, así que no escuches lo que dice. Incluso Molly había visto a través de su fachada y no pude contener la risa. Me agaché y le dije amablemente a Molly que regresara dentro y me esperara. Una vez que se fue Stefan, finalmente habló. Su voz triste te dolió, me quedé aturdida por un momento. Me miró fijamente. Cuando diste a luz, ¿por qué el hombre que te dejó embarazada no estaba a tu lado? Finalmente, entendí lo que quería decir. Era realmente tan importante que te fuiste al extranjero, arriesgándolo todo, solo para tener su hija. Preguntó qué riesgo. Dudé, por un minuto luego, reveló la verdad, tu madre murió de hemorragia posparto. No quería que enfrentaras ese tipo de peligro, si hubiera sido yo, no te habría dejado pasar por ese dolor. Una sensación extraña y absurda se apoderó de mi pecho, se me hizo un nudo en la garganta y me costó hablar. Después de una larga pausa, finalmente dije, ¿sabes cuándo nació Molly? El 16 de mayo de 2018, respondió sin dudarlo. Me sorprendió que lo recordara. Lo negué con la cabeza. No es en mayo, fue el 5 de abril. Te lo oculté a propósito. Su expresión se congeló y se quedó en silencio, procesando mis palabras. Luego, su mirada se agudizó. Mientras me miraba, con la voz temblorosa, asentí. Molly es nuestra hija. No hay nadie más. Desde el principio solo te he tenido a ti en mi corazón. No necesitas mi compasión, Stefan, porque siempre te he amado. Eso nunca cambiará. Le conté sobre la conversación que escuché entre él y su amigo ese día y sobre otras situaciones que en su momento no tuve el valor de contarle. Finalmente, bajé la cabeza y tomé su mano entrelazando nuestros dedos con los suyos. Luego miré hacia arriba y encontré su mirada. Podemos volver a estar juntos. Sus dedos temblaron ligeramente mientras respondía. He estado esperando esas palabras durante mucho tiempo. Recuerdo esa conversación. Esa fue la primera vez que su amigo había charlado sobre ese tema delante de él, pero que no esperaba que eso me alejara. Su arrepentimiento no fue momentáneo, lo había corroído día y noche durante años, pero yo también lo lamento,
ser tan joven y tener miedo de expresar con valentía mi amor. Cuando Stefan descubrió que fue mi buena amiga Susana quien me animó a dar ese paso, le regaló una empresa entera. Susana no pudo dejar de sonreír durante todo un mes. Presa del pánico, preguntó, ¿qué pasa si no sé cómo dirigir una empresa? Stefan respondió con indiferencia, si la llevas a la bancarrota, te daré otra. Si tienes alguna pregunta, solo tienes que venir al departamento legal de nuestra empresa. En cuanto a mí, me convertí en el mayor accionista de la corporación Yader después de que Susana, al caer bajo el encanto de Stefan, no dudó en echarnos a Molly y a mí de su casa. Naturalmente, nos mudamos a la villa de Stefan. En la villa Stefan, él y Molly se sentaron uno frente al otro, ambos con expresiones serias. Stefan preguntó, ¿dónde está tu papá? Molly, luciendo un poco agraviada, respondió, mi mamá dijo que no tengo papá. Mi papá se fue muy, muy lejos y mi papá es un tipo malo. Siempre asustaba a mamá, pero me gustas mucho, así que puedes ser mi nuevo papá. Pero primero tendrás que demostrarle a mi mamá que eres una buena persona o no te aceptaré. Me estremecí y rápidamente atraje a Molly hacia mis brazos. Me llevó medio día explicarle que sí tenía un padre y que era Stefan. Le expliqué que su padre no nos había dejado a propósito, le expliqué todos los malentendidos que había entre nosotros. Molly escuchó en silencio con el rostro serio y finalmente dijo, está bien, pero de ahora en adelante tanto papá como mamá tienen que decirme que me quieren mucho todos los días. Una vez que se esclarecieron los malentendidos, su sonrisa fue como un pequeño sol que iluminaba la habitación. Ahora tengo un papá como los demás niños. La relación con mi hermana mejoró y a menudo la visitaba, le llevaba comida y la cuidaba. Al principio se sentía presionada con mi atención, pero poco a poco se acostumbró y comenzó a aceptarme. Un día, de la nada, de repente me dijo, oh, no caí en tu trampa. Me reí sabiendo que estaba hablando de la frecuencia con la que le pedí que cuidara a Molly gratis. Pero Molly es una niña tan dulce e inteligente que incluso la familia adoptiva de mi hermana la amaba. Todos nos llevábamos bien, parecía pura felicidad. Siempre había pensado que el pasado de Stefan y el mío eran mundos diferentes y que la familia Yader nunca aprobaría que estuviéramos juntos. Para mi sorpresa, cuando me conocieron, dijeron que fabuloso, después de todo este tiempo, todavía se trata de ustedes dos. Fue entonces cuando descubrí que hace 4 años Stefan ya le había dicho a su familia que tenía la intención de casarse conmigo, la familia Yader. Hacía algunos años que había sido conquistada por él. Una mañana tuve un sueño con una tarta de fresa. Cuando me desperté, le di un codazo a Stefan aturdida y murmuré, Stefan, quiero una tarta de fresa, ¿puedes ir a buscarme un poco? No hubo respuesta. Durante un rato, abrí los ojos confundidos y me encontré con su mirada tormentosa y llena de miedo. Habló lentamente con un tono escalofriante. ¿Estás pensando en abandonarme otra vez? Solo entonces recordé que esa fue la excusa que había usado para enviarlo lejos la última vez que huí. Sacudí rápidamente la cabeza. Esta vez no. Quiero una tarta de fresa. Sin decir una palabra, se levantó en silencio y llevó a una adormilada Molly a su habitación y ordenó a David y a los demás que la vigilaran. Luego regresó, cerrando la puerta detrás de él con un movimiento fluido. Sus ojos oscuros se fijaron intensamente en mí. Es hora de ajustar cuentas de ese entonces. Dicho esto, su gran mano agarró mi tobillo y me atrajo hacia él. Jadeé perpleja. Me dijo que él todavía no olvidaría lo que pasó, pero cuando me desperté de nuevo, vi un hermoso anillo de diamantes brillando en mi dedo anular. El enorme diamante en mi dedo casi me cegó. Stefan me miró con ternura y una cálida sonrisa en los labios. Le dije a Stefan que la colección que creé fue pensando en nuestra hija Molly. Él dijo, tenemos que recuperar los 4 años que perdimos y ser felices. Te amo. Y gracias por escuchar esta linda historia. Si te ha gustado, presiona el botón de me gusta y si quieres escuchar más historias,
Suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada actualización.